Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días. Hoy dedicamos algo de atención a la figura de uno de los tres ángeles principales, nombrados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, al menos el que nos ocupa, es decir, Gabriel. Entonces, yo diría que partamos, en primer lugar, de lo que dice al respecto, la Enciclopedia de la Biblia, una enciclopedia católica, donde solo escriben los profesores. Aquí, por ejemplo, el profesor Arrabal, sobre Gabriel escribe exactamente esto. Mientras tanto en hebreo, Gabriel significa hombre de Dios, literalmente, significa poder de un él, o Geber, que significa fuerte. Hombre de un él. Y dice, en el Antiguo Testamento, aparece solo en el libro de Daniel. Su apariencia es la de un hombre, y luego lo vemos, pero se entiende que tiene alas, como símbolo de su espiritualidad. Obedece al Señor en todo, y luego se presenta a Daniel y también explica el significado mesiánico de las 70 semanas, una de las profecías más trascendentes del Antiguo Testamento. Entonces, partamos de esto. Para el canon de la Biblia católica, el libro de Daniel es un profético, pero no es así para la Biblia hebrea, que se llama Tanaj, es decir, la Torá, Neviim, Ketuvim. Esta Biblia hebrea está dividida en tres secciones: la Torá, que es el núcleo fundamental del Antiguo Testamento; Neviim, que son los profetas, y luego los Ketuvim, es decir, los escritos, digamos la parte menos importante. He aquí, Daniel está incluido en los Ketuvim. Es decir, ni siquiera se le considera profeta. Pero en la profecía de las 70 semanas hay más, es decir, la profecía, esencialmente, de los 490 años. Sobre este texto, que se publica en Estados Unidos, y donde los rabinos, profesores universitarios, David Wolpe, quien es el rabino principal del Templo de los Ángeles, escriben precisamente sobre esta profecía, que aquí se define como una de las más trascendentes del mundo, del Antiguo Testamento. Dice que aquí Daniel, viendo que la predicción de la libertad del pueblo judío, del exilio babilónico, en realidad, aún no se había cumplido, aún no se había realizado, a pesar de que los 70 años, que habrían sido previstos por Jeremías, entonces, ¿qué hace Daniel? Dice David Wolpe, revisó la profecía. Es decir, Daniel reelaboró la profecía de Jeremías, cambiándola de 70 años a 70 semanas de años. Entonces, en otras palabras, al no suceder las cosas esperadas o anheladas, no hicieron más que alargar el tiempo. Entonces, esta, que aquí se define como una de las profecías más trascendentes del Antiguo Testamento, según el rabino mayor del Templo de los Ángeles, es en realidad una reelaboración, es decir, una falsificación. Pero, volvamos a Daniel. Esta es una primera curiosidad, y ahora vemos otras. Entonces, en cierto momento, Daniel ve llegar a este ángel, que es Gabriel. Y vayamos al libro de Daniel, al capítulo 8, donde dice, y estando yo, Daniel, contemplando la visión, lo que estaba viendo, y buscando su significado, he aquí una figura humana, apareció delante de mí. Oí la voz de un hombre, junto al río Ulai, que gritaba, y decía, Gabriel, explica la visión a este hombre. Y Gabriel, en definitiva, da una serie de explicaciones. Por otra parte, todavía, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 21, dice, estaba todavía hablando y orando, cuando Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, es decir, en la reunión, vino volando hacia mí a la hora de la ofrenda vespertina. Entonces, cuando Gabriel vino volando hacia mí, tomemos otra Biblia, nuevamente Daniel 9:21.
Esta es la Biblia de Jerusalén, donde dice, y mientras yo hablaba y oraba, Gabriel, a quien había visto antes, en una visión, voló rápidamente hacia mí, era la hora de la ofrenda, de la tarde. Ahora, aquí dice 2 veces, que Gabriel, solo Gabriel, vuela hacia Daniel. Pero veamos exactamente qué dice el texto hebreo. Entonces, aquí vemos la escritura hebrea, del versículo 9, del libro de Daniel. Aquí dice, ve a Ish Gabriel, quien llega, y llega como Moab Villape. Y ahora veamos exactamente qué significa. Aish significa el hombre con el artículo. Entonces, el hombre, Gabriel, y Moab Villape significan estar cansado del trabajo. Y ahora lo vemos en un diccionario de etimología hebrea. Este es el diccionario Ernest Klein de etimología hebrea, publicado por la Universidad de Haifa, donde, bajo la entrada, en la raíz, Yahav, se cita exactamente el versículo de Daniel 9:21, que acabamos de leer, y donde se dice que la expresión Moab Villape probablemente significa trabajado con esfuerzo. Entonces, ese es el significado. Y ahora veamos cómo se traduce en muchas otras Biblias. Luego vimos que mientras tanto, en hebreo, se escribe Aish Gabriel, es decir, el hombre Gabriel. En las 2 Biblias que hemos leído ahora, no se toma en consideración para nada el término hombre, es como si esa palabra no existiera. ¿Por qué en ambos solo está escrito Gabriel? ¿Por qué no tradujeron el término hombre? Porque Gabriel necesariamente debe ser un ángel y, como es ángel, necesariamente debe ser una entidad espiritual, etc. Pero no, hemos visto que en hebreo se escribe Aish, el hombre Gabriel, y no en figura humana. Porque en la figura significa que es algo más, lo que se presenta en la figura. Allí dice hombre, y es muy claro, no es una interpretación. Pero veamos cómo se comportan otras Biblias, por ejemplo, esta Biblia francesa. Nuevamente en 9:21, aquí dice, el hombre, Gabriel, por eso aquí, reconoce el término hombre, y dice, ese aprocha de Moí de un vol rapide. Así que, nuevamente dice, con rápida vuelo. Y ahí vimos, y luego, nos metemos en ello, que en realidad, no fue un vuelo rápido, sino una acción, que implicó esfuerzo, y veremos cómo. Sigamos adelante. Esta Biblia en inglés, nos lo dice exactamente, nuevamente según a Daniel 9:21, Temán Gabriel, es decir, el hombre Gabriel, y aquí nuevamente, estamos hablando de volar. Esta es Gabriele llegando en avión. Porque reconocen que es un hombre, pero lo hacen volar. Lo cual de por sí también podría estar bien, porque quizás, alguien recuerde, que en el segundo video, que está dedicado a los coches voladores, cuando hablé de las experiencias vividas por Zacarías, él habla de mujeres voladoras. Así que el hecho de que allí hablemos de mujeres voladoras y aquí hablemos de un hombre volador, podría estar bien considerando todo. Desafortunadamente en hebreo no existe la palabra volador. La Biblia King James, todavía una Biblia en inglés, habla de el hombre Gabriel en el versículo 9:21. Es decir, el hombre Gabriel, pero aquí también se habla de volar, es decir, del hecho de que llega volando una vez más. ¿Qué dice la Santa Biblia, publicada en Ginebra por la Sociedad Bíblica? Dice exactamente, ese hombre, Gabriel, a quien había visto antes, enviado en rápida huida, se acercó a mí. Así que también aquí, reconoce que es un hombre, pero también aquí dice, que Gabriel llega volando. Interesante ver, cómo hay diferentes maneras, de acercarse a la Biblia, como también, lo hace esta Biblia alemana,
tanto esta de la Conferencia Episcopal Católica Alemana como esta de Martín Lutero. Ambas reconocen a Gabriel como un hombre, pero ambas dicen que de todos modos llega volando. Entonces, aquí también tenemos el hecho de que tienen en cuenta que en hebreo se escribe Aish, pero aquí también hablan de vuelo. Y luego llegamos a la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, es decir, la Biblia de los Testigos de Jehová, donde el versículo 21 está traducido así: y mientras todavía hablaba en oración, pues el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, cansado de cansancio, vino a mí. Es decir, la Biblia de los Testigos de Jehová finalmente reconoce que el hombre Gabriel llega cansado. Mire, esta traducción es particularmente correcta. Perdónenme si por una vez uso terminología técnica, pero vimos antes que en hebreo se escribe Moape Villape. Ahora bien, Moape es un participio en la forma opal, que es la forma que se define como causante pasivo. Es decir, significa que hay algo o alguien que le ha causado cansancio, y aquí esta Biblia reconoce precisamente este aspecto, es decir, la forma precisa del verbo. En hebreo, habiendo estado cansado. Es decir, hay algo que le hizo luchar, y aquí podría ser algo o alguien, tal vez quien le ordenó, precisamente, como leímos antes, ir a Daniel y explicarle toda una serie de cosas. Así que, como puedes ver, en realidad, nos encontramos ante una serie de traducciones que, en algunos casos, incluso pretenden que el término hombre ni siquiera existe. En la mayoría de los casos, dicen que este Gabriel, por ser un ángel, necesariamente debe llegar volando. En cambio, en hebreo, en el diccionario etimológico, y debo decir, en la Biblia de los Testigos de Jehová, se reconoce que llega, cansado de trabajo, o fatigado de trabajo, no importa. Lo importante es entender que Gabriel es un hombre que puede cansarse, nada que ver con la figura etérea, espiritual, llamada angelical, a la que estamos acostumbrados. Y de hecho, si tomamos este trabajo tan interesante del jesuita Jean Danielou, que es cardenal, profesor universitario y académico en Francia, cuando habla de la figura de Gabriel y hace un análisis muy largo de ella, obviamente, yo no voy a leerlo todo, les leo las conclusiones, partiendo por ejemplo, del análisis de la ascensión de Isaías. Dice que se puede mostrar más explícitamente que el ángel del Espíritu Santo es precisamente una transposición del tema judío de Gabriel. En realidad, dice, en la ascensión, vemos a Gabriel ejerciendo todas las funciones que son las del ángel del Espíritu Santo. Lo que nos permite concluir, al mismo tiempo, que el ángel del Espíritu Santo de la ascensión es una cristianización del tema judío de Gabriel, y que a la inversa es precisamente el Espíritu Santo el que debe ser reconocido en Gabriel de los libros, precisamente de los textos que él examina. Y digamos, resumiendo un poco el análisis que hace de sus textos, en un momento dado dice que los otros usos de la expresión, es decir, de esta identificación, de la que hablábamos antes, imponen esta interpretación. Es decir, esta identificación del ángel del Espíritu Santo con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo con Gabriel. De hecho dice, el ángel del Espíritu Santo es, pues, Gabriel, y aquí la afirmación es muy importante, pero como hemos establecido, que el ángel del Espíritu Santo es el Espíritu Santo, tenemos aquí una asimilación del ángel Gabriel al Espíritu Santo en los episodios del nacimiento de Cristo.
y recordamos muy bien los episodios del nacimiento de Cristo, que están contados en Lucas, en el capítulo 1, donde, cuando Gabriel se presenta a María, y le dice, cuando María dice, pero ¿cómo es posible que quede embarazada? Él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, Gabriel, Geber de un él, vimos antes, significa poder de Dios, poder de un Dios, poder de un él. Acabamos de ver que en la Biblia hebrea, Gabriel es definido como Ish, lo que sin duda significa, esto no es una interpretación, significa hombre. Es decir, individuo masculino. Así que aquí se dice, si seguimos con el razonamiento lógico de las afirmaciones derivadas de los estudios del jesuita Jean Danielou, que, puesto que el Espíritu Santo y Gabriel son en realidad la misma cosa, precisamente en los acontecimientos del nacimiento de Cristo, y como Gabriel es un hombre, una María que fue cubierta por un individuo masculino y queda embarazada. Por lo tanto, el poder de un él o un hombre que ejerce el poder en nombre de un él visita a María, así como los Elohim visitaban a las mujeres de la familia de Abraham, y estas mujeres quedaban embarazadas después de la visita de los Elohim. Aquí estamos, al parecer, en la misma situación, el hombre Gabriel, poder de un él, identificado con el Espíritu Santo, como dice aquí el Evangelio, cubre a María, y María queda embarazada. Yo diría que no hace falta mayor explicación, pero hay mucho que reflexionar sobre la manera en la que ciertas Biblias han intentado, por así decirlo, hacernos olvidar que Gabriel es un hombre, y sobre cómo, por tanto, este Gabriel se presenta a nosotros como entidad etérea y espiritual, cuando tal vez era todo lo contrario. Adiós, gracias, y hasta la próxima.